la sesión. Señor presidente, señor secretario, ¿tenemos algo, no? Sí. Cuenta. Presidente, se ha recibido una comunicación del Comité Independiente mediante el cual se informa que el diputado señor... No rige el revés. Una comunicación de la bancada de Renovación Nacional, en virtud de la cual informa que el diputado señor Cristian Monker será reemplazado en esta sesión por el diputado señor Jorge Radke. Muy bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra. Ya, muy bien. Vamos a continuar con la votación en particular de las propuestas que habíamos definido en el día de ayer. Pudimos haberlas terminado, haber concluido el trabajo en la tarde, pero bueno, no hubo unanimidad. Avancemos. Todo, cada día tiene su afán, así que, colegas, tenemos la limitación nuevamente de horario. A las 10:30 esta comisión termina y yo le pediría que hiciéramos un esfuerzo de síntesis para poder resolver dos materias que están en este contenido o índice que todos tienen, que ayer lo fijamos. Uno de ellos tiene que ver con la elección e integración de la mesa, que está en la página 18 del comparado. Ahí específicamente quedamos, donde yo hice una introducción acerca del tema, recordé cómo lo discutimos en la subcomisión de reglamento y les pedí que, y ofrecí las palabras y en ese momento nos quedamos. Y la segunda materia que tiene que ver con lo que definimos es la que está en la página 20, que es la comisión, cantidad y formas de integración. Yo les pido que hagamos un esfuerzo de síntesis y avancemos lo más rápido posible. Los argumentos no son tan novedosos, pero esperamos tomar alguna decisión, o no tomarla, pero tener alguna revisión completa de estas materias. Elección e integración de la mesa, página 18. Del comparado, sí. Del comparado, donde yo hice la exposición ayer al término de la sesión, respecto de la propuesta que viene de la Comisión de Reglamento, aprobada por unanimidad, me acuerdo, en la subcomisión de reglamento, respecto de hacer dos cambios en la conformación de la mesa. Uno primero tiene que ver con la integración de ella, o la elección de la mesa a través de un voto de lista. Un voto de lista, todos conocemos lo que es el voto de lista, un ticket de las tres autoridades y se vota por la lista y no individualmente. Y un segundo cambio tiene que ver con la publicidad del voto, es decir, que deje de ser secreto el voto. La manera que propone la mesa, que me parece que es bastante adecuada, tiene que ver con asignarle un color a cada lista que se presente y la persona, el diputado que va a votar, deja en la pecera, en el medio de la sala, una cédula del color de la lista que está decidiendo, de tal manera que se hace público por ese solo hecho su votación. Eso en síntesis es el cambio, y yo le pediría que recogiéramos las palabras y después tomáramos una decisión si es que corresponde. Habían pedido la palabra varios parlamentarios en el día de ayer. Yo no recuerdo quiénes eran, pero de ambos lados, diputado Esquella, me imagino que don Marco, o Jorge, no sé, Osvaldo, ¿no? Diputado Arturo Esquella. Efectivamente yo visualizo tres cambios en la manera de elegir la mesa. Uno, hacerla pública a través del sistema de cédulas y votando por lista. Lo de la cédula, para quienes no estaban incorporados en las discusiones anteriores, tiene que ver precisamente con hacer un esfuerzo para salvaguardar la tradición de ir personalmente a dejar, digamos, el voto adelante del hemiciclo. O sea, porque perfectamente podría ser electrónico y quizás incluso más rápido, pero se perdería una tradición que para quienes son nuevos en la Cámara de Diputados también tiene algo de valor. Y a mí por lo menos esa idea me gusta la idea de votar por una lista, se ordena el tema y permite de alguna manera lograr mayor sintonía al interior de cada uno de los bloques que se ponen de acuerdo para presentar una lista. No sé si es que acá es donde están las horas que con antelación se tienen que presentar. Está. ¿Sí? Bueno, ese es un tema respecto de la mesa. El segundo, que no está reflejado acá, está en una indicación, tiene que ver con una alternativa que, por lo menos cuando estuvo en la sala para la votación en general este proyecto, yo lo alcancé a señalar, darlo a conocer a quienes les era un poco ajeno el trabajo de la subcomisión, que era la alternativa de abrir el flujo de información de las decisiones que toma la mesa
al resto de los parlamentarios que no necesariamente se ve reflejada en la composición misma. Esto es integrar a la segunda lista más votada a través, digamos, de su presidente a una vicepresidencia. Generar una tercera vicepresidencia ya tiene complicaciones desde el punto de vista económico, quizás, aunque perfectamente nos decía el secretario general que no sería así, pero bueno, la alternativa también se cumple dándole ese espacio al segundo vicepresidente. A mí me gusta la idea, encuentro que tiene varias externalidades positivas. Lo que se pensó que es el que encabeza, o sea, imagínense, hay una elección con dos grandes listas. Una gana, ellos dirigen la mesa, pero la integración de la segunda vicepresidencia o la tercera, dependiendo de la alternativa que se opte, la toma el que encabezaba la segunda lista más votada, o sea, el nombre que iba de presidente. ¿Cuáles son las externalidades positivas de eso? El que las decisiones que tiene que tomar la mesa durante el año de trabajo van a contar con un miembro presencial que va a dirigir esa información también a la oposición de la misma mesa, no necesariamente tiene que ver, digamos, con el gobierno turno. Va a permitir también darle algún grado de consolidación al trabajo en las reuniones de comité, porque al final del día, sin ser ministro de fe, ayuda bastante el saber, digamos, la trastienda de las decisiones por parte de alguien en quien uno confía. Yo creo que lo mejor es hacer el ejercicio de uno verse en la oposición, uno ser minoría, cómo cambia la aproximación a las decisiones que toma la mesa si es que había uno de los nuestros, digamos, hagan ese ejercicio mental en las decisiones que tomaron. O sea, uno podrá, digamos, estar en contra o no, al final del día siempre se va a respetar la mayoría de la mesa, porque tienen mayoría en los 3 o 4 miembros, pero por lo menos el flujo de información ayuda, digamos, a disipar fantasmas o segundas o terceras intenciones que puedan haber en tal o cual decisión que tiene más que ver con política que con lo técnico. A la Secretaría también le gustaba esta idea porque permite separar las decisiones técnicas de lo político, cosa que a mí me parece bastante bueno. O sea, cada vez que el ministro de Fe o el secretario general, prosecretario, en fin, tienen que tomar o tienen que dar su opinión en lo técnico, no necesariamente eso es lo que en definitiva impera, porque el que tiene la última palabra es el presidente. Pero por lo menos acá eso lo va a poder reflejar muy bien quien presenció las discusiones. Me extendí un poco porque es algo un poco más novedoso. Conversando con cada uno de los que por lo menos estuvo en la subcomisión, les parecía en su momento interesante. Yo lo planteé en las salas, me tocó explicarle personalmente a algunos que se me acercaron. Obviamente que es algo distinto, pero si es que hay intención, digamos, de avanzar en ello, yo creo que podríamos sacarlo adelante. O al menos ponerlo en votación en la sala para que la sala decida, digamos. Y lo otro, a través de una indicación, que es algo que a mí nunca me ha gustado en ningún aspecto, salvo, digamos, cuando son intervenciones acotadas, que es el tema de la cuota. Yo soy... cuota. Yo siempre he sido contrario, pero no vamos a extendernos en eso. No, a mí no me gustan las cuotas, salvo cuando son por periodos. O sea, las discriminaciones positivas tienen que tener un periodo en el tiempo determinado. Como por ejemplo se logró en la integración de las listas a presentar en nuestro nuevo sistema electoral, que se dijo específicamente que era para corregir temporalmente durante 3 o 4 procesos eleccionarios. Una discriminación positiva tiene que tener por lo menos una fecha de evaluación para ver si es que en el fondo es necesario mantenerla en el tiempo o no. Pero a priori decir que siempre tal o cual persona por una característica que no dice relación con la condición intelectual o la competencia para el cargo, sino que es un atributo ajeno a ello, o sea, es indistinto si es que uno es hombre o mujer, mayor o menor, viejo o joven, digamos, para ejercer bien o mal, digamos, un cargo. Esa es mi perspectiva. Sí queremos que haya más integración, pero por lo mismo tiene que ser acotado en el tiempo la discriminación positiva. Efectivamente, digamos, esa es la tercera cosa que está sobre la mesa, que es legítimo, digamos, ponerla. Yo obviamente la votaría en contra, pero es una de ellas también.
hice un resumen de las tres cosas. Gracias. Sí, presidente. Yo creo que sería bueno que nosotros fuéramos despejando este tema para poder avanzar. Arturo ha hecho un buen resumen de los distintos puntos que están sobre la mesa. Yo creo que sería bueno despejar el tema de la tercera vicepresidencia porque lo planteé como propuesta, no flotó en la subcomisión, la verdad, porque se... Sí, interrupción, si me permite, presidente, una interrupción. Yo creo que estábamos todos de acuerdo, pero como era algo más contundente, dijimos socialicémoslo con el resto, al menos de la Comisión de Constitución o con la sala. Sería bueno pronunciarse. Yo he hecho la indicación salvaguardando el tema costo. Creo que igual el tema costo es bastante relativo de una tercera vicepresidencia. Pero indicación salvaguardando el tema costo y lo he hecho sobre la base de la segunda vicepresidencia. Si hay acuerdo en que se cree una tercera, mejor, ¿ya? Solo un agregado de redacción. La indicación nuestra señala la segunda vicepresidencia de la mesa será integrada por la lista. Debe ser por el presidente de la lista que obtenga la segunda mayoría. Para que el secretario... ¿Ah? O por el candidato, exacto. La segunda vicepresidencia de la mesa... la segunda vicepresidencia, el de la mesa tampoco corresponde para no repetir abajo que dice, señor secretario, nuevamente mesa de la corporación. Entonces la segunda vicepresidencia será integrada por el candidato a la presidencia de la lista que obtenga la segunda mayoría en la votación de elección de la mesa de la corporación, ¿ya? Para que quede bien redactado. Si se despeja que en definitiva se crea una tercera vicepresidencia, obviamente la indicación se entiende hecha a la tercera vicepresidencia. Yo comparto tanto el transparentar el voto como que el voto sea de lista para ordenar los acuerdos, ¿ya? Obviamente el que la segunda mayoría en lista se integre a la mesa. Así yo le pediría que pusieran en votación los temas y pudiéramos evidentemente avanzar. No aparece. Bien, diputado. Tendríamos que hacer una pirueta, no sé cuál, para incorporar esa propuesta. Porque no fue aprobado en general. No, si en general había plazo para indicaciones después de en general. Pero hay una indicación que crea la tercera. No, no hay. Se está tratando de llegar a un acuerdo en eso. Primero es ver el ánimo, después se ve la parte... Diputado. A ver, todo lo que vaya en contra del secreto del voto me parece bastante extraño, por así decirlo, y contrario a nuestra propia tradición. El tema de las cédulas de distintos colores, la verdad las cosas es que en nuestro país hace ya bastantes décadas atrás se eliminó ese sistema justamente por todos los escándalos que en algún momento se generaron, ¿ya? Y si vemos la historia, cada uno va a saber qué es lo que pasaba con ese tipo de situaciones. Por lo tanto, es como volver hace décadas atrás. Bueno, los que me miran raro, que revisemos un poquito qué es lo que dice la historia para atrás. Y respecto de la integración a través de la oposición, ¿está pensado en el sistema binominal? Porque aquí como dos grandes fuerzas. Y hoy día ya no hay un sistema binominal, hay un sistema proporcional. Por lo tanto, no encaja esta idea en la lógica del sistema binominal que nosotros traíamos. Entonces, es como a contrapelo meter esta idea cuando ni siquiera cuando existió el sistema binominal se planteó en algún momento. O sea, estamos todavía con la lógica del binominal cuando estamos en un sistema proporcional. Y tendríamos que adecuar la situación de la mesa integrada por 4 para que existiera una tercera vicepresidencia, porque entiendo yo que hoy día son 2 vicepresidencias y no 3. No, solo para aclarar, o sea, lamento que el colega no haya escuchado lo que dije, pero yo ya resolví ese tema en mi indicación, hecho a la segunda vicepresidencia. Ratifica lo que he dicho siempre, esto va a ser un tema de polémica, ¿ya? Y yo quise despejar inmediatamente el tema de la tercera e hice mi indicación a la segunda, ¿ya? Para que el colega entienda que mi indicación está hecha a la segunda vicepresidencia en tiempo y forma, no en términos de la tercera. Segundo, el binominal también es proporcional, ¿ya? Lo que pasa es que hay otro tipo de proporcionalidad. Y nosotros hacemos la integración a la segunda mayoría porque usted no podría estar integrando a la tercera mayoría, a la cuarta mayoría, a la quinta mayoría. Creo que alguien presentó una indicación del 20%, ¿ya?
para poder hacer integración, no sé si está, el secretario nos ratifica que hay una indicación al 20%, para poder hacer integraciones del 20% usted tendría que garantizar muchas más vicepresidencias nomás, pues si con 155 diputados los 20% están en el orden de los 30 votos, ¿ya? Entonces, para aclarar ese punto. Creo que en el fondo ya se han dado los planteamientos para el tema de la posibilidad de que la segunda vicepresidencia se integre con el candidato a la presidencia de la otra lista y que saque la mayoría de votos. Más votada. Sí, diputado Jackson. Sí, lo que a mí me preocupa de la puesta en marcha de una, al menos del ejemplo con la segunda vicepresidencia, no así con una tercera, porque ahí creo que sería un poco más fácil, es que me imagino que muchas veces yo no he ocupado el cargo, así que acá quizás el diputado Andrade nos podría comentar cómo es en la práctica, pero muchas veces están en actividades protocolares o está al final la presidencia, el presidente o la presidenta de la Cámara tiene que estar en muchas otras funciones al mismo tiempo que se está gobernando la Cámara y por lo tanto estaríamos en la práctica con un empate permanente en la conducción de la Cámara cuando entre uno y uno, cuando el presidente o presidenta de la Cámara esté en otras funciones, que eso pasa mucho, ¿no? Entonces ahí creo que ahí se genera un problema. O tendríamos que poner que el primer vicepresidente o vicepresidenta tiene siempre la potestad de tener el voto dirimente entre ellos dos. Tendríamos que arreglar algo porque si no se generaría cada vez que el presidente de la corporación está fuera por un acto administrativo, por lo que sea, porque está de viaje por misión oficial, se genera un problema de gobernanza. Entonces algo habría que hacer para que no se perdiera, porque si no se pierde la conducción de la mesa. O sea, creo. A ver, pero yo creo que tú estás planteando la posibilidad, el problema de que políticamente, en el fondo, el segundo presidente sea distinto al presidente mismo. Y ahí donde tú planteas eso del tema de la gobernanza, porque en el fondo nosotros hemos integrado la práctica mesas transversales. No sé, eso es lo que... O sea, ¿no? Es que lo que yo le encontraba el punto al diputado es que tuvieran acceso a la información. En el fondo que fueran... ¿Por qué se está pagando? No sé por qué se está apagando el micrófono. Pagando. Entonces, en el fondo lo que yo entiendo el punto de tener acceso a la información para poder facilitar los acuerdos, eso me parece que es razonable. El punto es que no afecte a la gobernanza de mayoría de una mesa. Y ese es mi único punto. Entonces, quizás o tendrá menos facultades, o no sé cuál es la forma de generar esto, porque cuando el presidente puede estar en una misión oficial o no sé qué, quedan uno y uno para poder conducir la mesa. Yo sé que siempre el espacio es la reunión de comité, pero estoy hablando para la conducción. Entonces sería bueno tener la opinión del diputado Andrés. El diputado Osvaldo Andrade, no. Diputado Adicional, Arturo Esquella. En la misma línea, ya que va a tomar la palabra el que ha sido presidente acá, se respeta si es que están fuera, las decisiones necesariamente tienen que ser presenciales, cuando toman un acuerdo en la mesa. Existe la... Por eso, pero por último, la solución en ese escenario es que el voto dirimente en esa paridad es el primer vicepresidente. Diputado Osvaldo Andrade. Mira, desde la experiencia, efectivamente lo ideal sería contar con 2 vicepresidencias, ¿ya? O sea, una tercera, ¿ya? Creo que eso resolvería de mejor manera todo este tipo de inquietudes. Ahora, desde el punto de vista práctico, en general, la mayoría de las decisiones se toman con consulta incluso telefónica o qué sé yo, no hay mayor complejidad en eso, ¿ya? Se genera en la mesa un ambiente de mucha cordialidad porque finalmente hay que... No, hemos tenido incluso... Colega, perdón, si me evitemos permiten, el diálogo y escuchemos a nuestro... Incluso en muchas ocasiones desde la presidencia se hacen consultas directas con los liderazgos de la oposición también para que la decisión sea... O sea, hay un ambiente de administración, porque finalmente lo que importa es que las cosas resulten y no resulten para todos. Así que de verdad que desde el punto de vista práctico el problema es bastante menor, ¿eh? Pero naturalmente una tercera vicepresidencia ayudaría mucho más a evitar este tipo de... Y esto no tiene que ver con cuestiones de binominalismo ni nada, tiene que ver con un tema de administración esencialmente, y desde el punto de vista político, tener una instancia en que haya un diálogo político básico es re importante para los efectos del funcionamiento, incluso de la eficacia de la gestión del gobierno, ¿eh? Quiero decirlo, para el gobierno que interlocuta con la mesa,
es mucho más interesante tener una mesa en que va a escuchar opiniones también de la disidencia del gobierno. Institucionalmente. Exacto. Muy bien, ofrezco la palabra. Don Marco. Yo no conozco muy bien el tema de cómo se votan los primeros y segundos informes, pero me da la impresión de que la comisión está abocada a pronunciarse sobre lo que aprobó la sala y remitió a esta comisión, que son 105 propuestas. Y me da la impresión, más las indicaciones, claro, pero las indicaciones debieran ir referidas a esas 105 materias que se presentaron. Entonces está todo el reglamento abierto. Todo el reglamento abierto para presentar. Ah, ya. Pero es que yo pensé que íbamos a restringir los temas de discusión, entonces veo que aquí los ampliamos a de voluntad de avanzar, pero íbamos a restringir un poco los temas, pero ahora se amplía, ¿no? No, que en la Comisión de Constitución siempre hay un ambiente muy Ya, adecuado. o sea, ahora volvemos a la discusión. Tenemos nunca... Tenemos... Está bien, ¿no? Por eso es que yo tenía... Ya las personas quieren- Pero, por favor, colegas, evitemos el diálogo. No, por eso estaba confundido. Disculpen, voy a hacer la consulta si podremos avanzar en el tema de la vicepresidencia adicional o segunda vicepresidencia para la minoría. ¿Cuál es la propuesta? ¿Tercera vicepresidenta? A mí me gusta más la tercera porque genera menos ruido en... Así es. A ver, otra pregunta. No, la A la misma Secretaría. Rincón poniendo tercero, ¿no? A la Secretaría, si es que se aprobara la tercera vicepresidencia, ¿hay otras normas que habría que modificar, nuevas, para poder resolver discrepancias, por ejemplo, empates, como se ha hablado acá? Bueno, colegas, voy a hacer una propuesta. Colega, voy a hacer una propuesta sobre los 3 puntos que hemos conversado. Respecto de la vicepresidencia, yo creo que tiene mucho más sentido una tercera vicepresidencia. Además de los beneficios que plantea el diputado Andrade, en términos de incorporar a la mayor cantidad de parlamentarios o de incluir a la totalidad de la sala en las decisiones, o gran parte de la sala, también tiene un beneficio en torno a la publicidad de las decisiones, a la transparencia de la gestión de la Cámara. Es decir, hay una garantía importante en eso. ¿Les parece que aprobemos la creación de la tercera vicepresidencia y facultemos a la Secretaría para resolver los temas de adecuación que sean importantes? No es que convenga o no convenga, que estamos en un mes de selección y estamos cambiando la plata por otro lado. Si la conveniencia es una cosa que podría ser... Yo, a ver, sobre este tema, si me permiten, colegas, me gustaría que estuviera presente en esta decisión el secretario general de la Cámara. Si alguien pudiera pedir que viniera, porque este es un tema que tiene que ver también con posible impacto presupuestario. Pero esperemos que el secretario general lo diga. Yo sé que podemos Pero todos si es tener que lo opinión. dijo, presidente, perdone que lo interrumpa, pero el secretario general se pronunció claramente sobre este tema. No hay ningún impacto presupuestario, es el presupuesto actual de la corporación que usted tiene que redistribuir. El punto es si nosotros queremos hacerlo o no, porque lo contrario no vamos a avanzar, presidente. Muy bien, sometería entonces a aprobación la propuesta de diputado Jorge Rackbeck. El impacto presupuestario es una historia que ya conocemos y finalmente hoy día estamos pagando nosotros las consecuencias. No sé si finalmente van a andar 2 vicepresidentes en el mismo vehículo, por ejemplo. ¿Ya? Yo lo puse... ¿Hay 3? Pero tiene que ser 4 ahora. 4. Entonces no es el vehículo de reemplazo. Ya. Porque yo lo dije en algún momento con el pasaje de avión y los pasajes de avión claramente van a aumentar, si eso es un hecho. Así que... a la zona extrema. Pues. Diputado Esquella. No, yo creo que una redistribución de lo que hay hoy día es perfectamente factible, y si no fuera posible, que ese tercer vicepresidente no tiene derecho ni a obtener esas cosas. A mí lo que me interesa es el flujo de información. Me interesa que esté presente cuando se discuten las admisibilidades, que sea el nexo con la oposición respecto del gobierno. Esas son las cosas relevantes.
O sea, si es que usan el auto oficial o no, la verdad es que... No, pero si es de oposición lo puede poner el auto del gobierno. Muy bien, muy bien. ¿Habría acuerdo entonces? ¿Sí? Acuerdo. ¿Habría acuerdo? No, no hay acuerdo. Tome voto, con un voto en contra que es Renovación Nacional. No, pero déjeme tomar la votación para que... En la medida que no tenga ningún impacto presupuestario, tal como se ha dicho acá, y lo ha ratificado el secretario general. Ninguno. Presidente. Diputado... Micrófono. ¿Temas que eran conflictivos le vamos a dejar para marzo o cambiamos también esa regla? Lo que pasa, diputado Gutiérrez, que... No lo pregunto, si usted está No, no, cambiando, sí. usted dijo todos los temas conflictivos le dejamos para marzo. Es Entonces que ahora había un espíritu de mucha colaboración, pero de repente algunos No, pero han diga. tenido algunos intereses de Sí, no no, sí facilitar las entiendo, cosas. yo entiendo, pero si ellos están disgustados, bueno, es cosa... No lo podemos evitar. Es un gran acuerdo con una excepción. Déjeme tomar la votación. No, pero, presidente, entonces vamos a discutir, entonces discutamos todo, entonces sin decir que esto es de acá, que esto es conflictivo, entonces no, para que siga, para que se respete usted mismo, digo yo, ¿ah? Diputado. Porque yo también sumo, entonces me sumo a él, digo, también estoy de desacuerdo con eso. Usted qué Bueno. hace? Entonces se va a votar. Bueno, Presidente. muy bien. No, Bueno, pero es para la gobernabilidad. Es para la gobernabilidad. Ya, Presidente. colegas. Voy a tomar la votación. Bueno, pues sí se puede. Diputado, yo le ofrezco la palabra si quiere intervenir, pero quiero proceder a tomar votación. Presidente, mire, solo un aporte. Solo Sí, un aporte, sí. Diputado Gutiérrez, mire, definimos estas materias como las que íbamos a resolver ahora antes de las 10:30. Esto fue debatido en la subcomisión de reglamento. Hubo un largo debate y hubo unanimidad por los beneficios sobre este tema, por los beneficios que tiene para la gobernabilidad de la Cámara en general y a la transparencia que implica que las decisiones no las tome solamente un solo sector. En los momentos donde hay una mayor proliferación de miradas, mayor cuestionamiento, esto ayuda mucho a que exista mayor transparencia. La limitación que hay, diputado Gutiérrez, que me parece razonable, es que no tenga mayores costos para la Cámara, y varios lo han dicho así, y en ese sentido se aprueba. Tome de votación, señor secretario. Presidente, para aclarar el punto, entonces, vamos, Colegas, vamos a comenzar la votación. vamos a votar una indicación de los diputados Andrade y Rincón, que agrega en el inciso primero un tercer vicepresidente, y agrega un inciso que dice lo siguiente: la tercera vicepresidencia de la mesa será integrada por la lista por el candidato a la presidencia de la lista que obtenga la segunda mayoría en la votación de elección de la mesa de la corporación. Eso es lo que se está votando. Sí. Muy bien. Entonces, En votación. Diputado Andrade. Diputado Ceroni. A favor. Diputado Gutiérrez. Diputado Rattiger. Teniendo presente que no ha habido problema de gobernabilidad de aquí, del año 90 hasta hoy día, voto en contra, porque esto es un tema de gobernabilidad, según. Diputado Rincón. A favor. Diputado Soto. A favor. Diputado Esquella. Diputado Trisotti. 6. No, no. 6-2-0. El diputado Zafiro dijo que votaba él. Está aprobada la indicación por 6 votos a favor y 2 en contra. Muy bien. Yo creo que estamos en condiciones que aprobado entonces. Ajustemos la respuesta y hacerlo presente si es que la hubiera. Yo no sé si estamos en condiciones de votar la propuesta de la subcomisión de reglamento de incorporar el voto lista y la publicidad en la votación de elección de mesa. Se ha abierto un debate ahora, lo tuvimos durante meses en la subcomisión de reglamento, es un tema bastante conocido, los beneficios tienen que ver con la publicidad de la decisión, de en quién elegir la mesa, el voto lista tiene que ver con el ordenamiento de las bancadas, el mirar la política de manera más colectiva que individual, y creo que ordena y incentiva al orden en la gobernabilidad de la mesa. ¿Estaríamos en condiciones de votar? Sí. Diputado Jorge Rodríguez.
A ver, yo creo que estamos perdiendo atribuciones nosotros mismos y le estamos dando atribuciones a los partidos políticos para que ellos puedan ordenar las listas. Aquí la lista que pierda el presidente va a tener asegurado un cargo en la mesa y eso no lo determina nosotros en forma consciente, sino que a través de las componentes políticas y los partidos políticos que finalmente den la orden quienes van a integrar la mesa. Creo yo que no... así es el tema. Es más parecido a la política, digamos. Si perdemos toda la atribución. Así es. ¿Sí? No me parece un tema que de hecho nosotros en el propio reforma del sistema electoral lo rechazamos en algún momento la posibilidad de este tipo de cosas y atenta contra el mismo sistema proporcional que nosotros hemos aprobado recientemente. Gracias, diputado Araque. Diputado Arturo Esquella. Presidente, entiendo que estamos discutiendo la publicidad del voto. Sí. Y lo otro ya pasó ya. Sí. Ya se votó incluso. La publicidad del voto, cuando se planteó en la subcomisión, tiene más que ver con estar acorde con nuestra ley orgánica y con la Constitución, con el artículo 8º. O sea, todas las resoluciones que tomamos en el Congreso Nacional son públicas. Esta votación es pública. La única, por una tradición que no sea adecuado al mandato de publicidad de los actos públicos, es precisamente la elección de la mesa. Y eso es lo que se está pretendiendo corregir. Claro, uno podría mirar el techo y decir sigamos infringiendo, digamos, el artículo 8º en forma permanente, pero ya que se hizo una revisión, en algún momento en esa subcomisión se dijo esto hay que corregirlo. Si es que hay quienes creen que hay que mantener en reserva y en secreto el voto, bueno, yo creo que lo mejor es que lo voten en contra, digamos, pero quienes creemos que es importante que se haga publicidad de lo que se está votando, yo creo que tienen que apoyar, digamos, esta modificación. ¿Estamos en condiciones de votar? Muy bien. Diputado, perdón, don Marcos. Las propuestas que se llevaron a la sala de las 105, nos apartamos de eso, por eso se ha producido esta confusión y por eso el diputado Esquela se refería a un asunto totalmente diferente al que había expresado el diputado Ratkin. Yo creo que ese es el problema que estamos teniendo, que hemos caído un poco en un mar sin orillas, que es volver a cualquier... ¿Qué número de la propuesta es, diputado Esquela? Colegas, si me permiten, esta es una de las materias que fueron aprobadas por la... De nuevo la 18. Unánime. No, es que no le presté atención a ese informe que usted hizo en la sala. Pero en la número 18, la número 18, es que bueno, disculpe, no lo Muy bien. Pero es la número 18. Sí. ¿Algo más? Bueno. Vamos a someter a votación la propuesta número 18 que viene de la subcomisión de reglamento. Tome votación, señor secretario. Presidente. Como un paquete. Para orden son los incisos segundo en adelante, porque nosotros modificamos el inciso primero. Ah, tiene razón. Entonces el resto de la propuesta 18. Diputado Andrade. Diputado Ceroni. Diputado Gutiérrez. Diputado Ratlier. Diputado Rincón. A favor del voto público con lista, ¿ya? Que entiendo que es lo que estamos votando. ¿Ya? Diputado Zafirio. Diputado Soto. A favor. Diputado Esquella. Diputado Tizotti. 8. Presidente, está aprobado el resto de la propuesta 18 por 8 votos a favor, 1 en contra. Muy bien. Claro. Queda resuelto. Sí, presidente. Señor secretario. Hay que pronunciarse respecto de las otras dos propuestas que están mencionadas, si las vamos a entender rechazadas, que son la 4, que es la... ¿Qué página están? En la página 18. Esa es la pregunta, ¿la damos por rechazada o postergadas para otro tema? Colega, mire, con las cuotas de género yo tengo una complicación, porque hay solo hombres, tal como lo dijo acá uno de los parlamentarios, y sin duda es una anomalía para poder resolver las cuotas de género, y estamos haciendo cambios que son bastante trascendentales.
yo les pediría que pudiéramos revisar todo lo que es las cuotas de género en el mes de marzo, ojalá con una integración que permita que existan mujeres acá. Y que vengan vengan a exponer acá. su argumento. No quisiera, digamos, que tomáramos una decisión que pudiera ser, digamos, muy limitante de las aspiraciones de los autores de estas indicaciones y las posterguemos para el mes de marzo. La 4 y la 7. Y la 5... La 5 tiene que... No, la 5 está absorbida por la primera por la indicación al inciso primero. Es un complemento. La 5 está aprobada. La 5 está aprobada. La 5 está aprobada, se votó conjuntamente con la agregación de la tercera Estaríamos bien con el vicepresidenta. capítulo, entonces. Y la 6 se entiende rechazada porque es incompatible con lo que aprobamos. Así sea, entonces. Vamos entonces ¿Dónde al pasamos? último punto que planteamos, que es en la página 20, comisiones, cantidad y Pero forma de para integración. Página 20. Vamos a ver. En la página 22, que también es de género. 22. Es de género. No, esto es 23. 23. No, la página 22 es 24. 22. Página 22, número 24. indicación número 9. Ah, número 9. Son los porcentajes de género. Comisión y cantidad y forma de integración. Este es el artículo 216, ¿o no? No, presidente, estamos en el... Página 22. Página 22 del comparado. Con la que se acaba de... Sí, pues es el tema de cuotas. Sí. Mire, yo creo que hay que mantener la postergación tal como acordamos. Sí. Nos quedan 40 minutos. Ustedes saben que desde el principio estamos contra el tiempo. Y yo quisiera pasar a la página 23, que es el capítulo de las comisiones permanentes. ¿Ah? Y con esto concluiríamos el trabajo y la propuesta de la comisión. Presidente. Sobre esto no hay una propuesta específica. Estamos en la página 23, la integración de las comisiones permanentes. Este es el tema. El artículo 216 establece la cantidad de comisiones en las cuales se estructura esta Cámara y establece el número y establece también cómo se integran. Esta es la propuesta que hace particularmente la mesa de la Cámara para la integración a los comienzos de cada legislatura y establece un sistema que tiene que ver con la representación de cada partido político. En el inciso, entiendo, segundo del 216 se establece esta situación. Yo quisiera abrir un debate y al término del mismo concluir votando esta materia. Ofrezco la palabra, hay una indicación del diputado Jackson, que es el que asistió a la subcomisión de reglamento, a plantear una modificación en este sentido. Hago presente que en el debate de la subcomisión de reglamento no hubo acuerdo para impulsar este cambio. Yo le voy a ofrecer la palabra al diputado Jackson, que ha sido particularmente el mayor interesado en que se cambie esta modalidad. Diputado Giorgio Jackson. A ver, acá hay un aspecto bien importante, más allá de los de forma, que hay cambios en los nombres de las comisiones. Hay varias propuestas de, por ejemplo, bombero, cambiar a desastre, emergencia y desastres naturales. Hay otro que, para darle todo el tema para darle más relevancia y más materia legislativa a esa comisión. También está el de niños, niñas y adolescentes. Está, creo, el de mujeres y equidad de género. Está también una modificación de, en vez de ciencia y tecnología, homologarlo como la que está en el Senado, que sea futuro, ciencia, tecnología e innovación. Yo creo que esos son cambios que pueden aprobarse. Pero la que es más de forma está en la indicación número 13, que es para permitir que no solo exista, porque acá la integración de las comisiones respeta dos principios. Uno, que sea un acuerdo de mayoría, que eso es lo que establece las potestades de la mesa. Y otro, que respete la proporcionalidad según este artículo de los partidos políticos, por sí solos. Y eso puede traer problemas, porque si es que un partido político no está en el acuerdo de mayoría, sino que está en el acuerdo de minoría, podría darse el escenario donde distintos partidos políticos que puedan integrar incluso o una coalición o todos por separado, queden relegados todos juntos a pocas comisiones, ¿no? a una o dos comisiones, y eso atentaría contra el principio de proporcionalidad que uno intenta dar. Por lo tanto, dado que se cambió el sistema electoral, a mí me parece razonable que pueda existir asociaciones de partidos para el efecto de la contabilidad de la proporcionalidad.
¿Ya? Esto no tiene un cambio, ningún cambio en el cálculo del factor, porque cada factor está hecho por su proporcionalidad y esa no cambia nunca. Lo que sí es importante es que puedan agruparse para que en el caso de ser minoría, porque en el caso de ser parte del acuerdo de mayoría, ellos están en condiciones de decir en qué comisiones están. Pero en el caso de ser minoría, les da una protección para no ser relegados confinados solamente a las comisiones, por así decirlo, de menos relevancia. Entonces yo creo que esto es algo importante para adecuar al cambio en el régimen electoral y esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo acá en el número 13. La propuesta es que en vez de que sea solo el número proporcional al partido, que sea también posible que para esa contabilidad proporcional, sin cambiar nada la proporcionalidad, sea asociación de partidos. Entonces que se tenga que notificar ante la Secretaría, firmado, y esto no se cambia durante 4 años. Esto también es recogido de una propuesta que hizo Miguel Landero, ¿ya? Que en el fondo durante 4 años no se cambie, porque si no, claro, puede estar todo el tiempo. Entonces, esto lo que intenta es que al principio del periodo uno pueda presentar, mira, para el efecto de las comisiones de la contabilidad, y se traslada la negociación hacia adentro de esas fuerzas. Entonces tú después repartes adentro de las fuerzas, pero no dejas en la mayoría la posibilidad de relegar a los espacios minoritarios a las comisiones que quieran, sino que te permite agruparte, ¿no? Eso. Ofrezco la palabra, diputado Guillermo Cheroni. A ver, una duda que yo tengo dentro de la propuesta del diputado Jackson es que aquí evidentemente que él está estableciendo en su indicación que los pactos no podrán dejarse sin efecto durante todo el periodo legislativo, porque obviamente están, diríamos, esos pactos representando en las distintas comisiones para poder, diríamos, tener un número de integrantes. Pero al deshacerse un pacto, en el fondo, ahí, porque en el fondo se supone que cuando un partido político tiene representantes en las comisiones, tiene un poco la voz de ese partido en las comisiones. Entonces, al deshacerse el pacto, tendríamos entonces integrando en las distintas comisiones los partidos que tienen a esa persona, o el partido, y en el fondo no representaría la voz del pacto que es lo original. Ese es el tema, ¿cómo lo solucionas tú? Porque un partido cuando tiene un integrante está representando la voz de ese partido en la comisión, la forma de votar. Esa es la duda que yo tengo ahí, que me salta. Muy bien. Le voy a ofrecer la palabra a don Marcos, que la solicitó. El micrófono, don Marcos. Lo que acontece es lo siguiente, inicialmente nosotros nos habíamos mostrado bastante refractarios a esta propuesta, pero la hemos pensado, y yo más que anticipar un apoyo o un rechazo, le quisiera hacer unas preguntas al diputado Jackson. El problema es que ese mecanismo se puede emplear muy libremente también. O sea, podría también una mayoría confabularse y asociarse, ¿te fijas? O dos partidos más grandotes asociarse y de alguna manera también arrinconar a la minoría. A mí me parece positiva la propuesta del diputado Jackson. ¿En qué sentido? En que al sumar partidos que son pequeños a las comisiones, en todas las comisiones relevantes, yo creo que nos ahorramos algunos compromisos que después en la sala demoran y se eternizan las discusiones. Y a lo mejor algunos rechazos que provienen más por el desconocimiento que por el haber. Esa es la parte positiva. Ahora, me parece, eso sí, que el cambio y la propuesta requieren de modificaciones bastante sustanciales del reglamento en su conjunto. Es la impresión que yo me he llevado de analizar con mucha... ¿Perdón? Ese es el problema, que la duración de 4 años también puede no responder a la evolución y a la dinámica que tiene la política, las renuncias, claro. Por eso le digo, diputado, me parece razonable desde la perspectiva que tenemos que dar cabida en las comisiones a todas las minorías. Pero me parece que requeriría de un mayor ajuste en un montón de otras disposiciones. Y en los términos que está planteado ahora, rechazaríamos, pero como le digo, con la mejor disposición de si hay solución a las inquietudes. Comentario del análisis de la fórmula establecida actualmente en el 216, que es por partido político, y que no se refiere a la posibilidad de alianza, el resultado de la distribución es casi idéntico, o es idéntico. La propuesta del señor Jackson viene a poner término probablemente a algunos fenómenos que hemos sufrido en estos 27 o 28 años. El más cercano es la excisión de Renovación Nacional con algunos diputados
a amplitud y que generó una discusión en qué se iba a hacer con los cupos que se generaban a partir de la salida de ellos en las comisiones que se perdían. Recuerdo también, nos acompaña don René Zafirio hoy día, el tema Constitución, Hacienda, etcétera. Esos se solucionarían. Ahora, a los temores manifestados por Marco Rivero, solo decirle que la propuesta no destruye el principal origen en la distribución de las comisiones, que es el mandato popular a través del voto al elegir un número determinado de diputados, porque a pesar de los acuerdos cupulares que pudieran haber en los partidos, ellos también se dan hoy día, probablemente si se ponen de acuerdo el Frente Amplio, y voy a nombrar en voz alta cualquier otro, y los respetan durante los 4 años, no va a haber cambio en la distribución. Y solamente agregar que la actual redacción en partidos políticos también arrincona a los independientes, y probablemente la propuesta del diputado Sir Jackson viene también a proteger a aquellos diputados que no pertenecen a un partido político, sino que han llegado al Parlamento en forma independiente. Nada más. Muy bien. Diputado Gutiérrez. Una consulta. Lo que me preocupa es qué pasa con dentro del mismo sector. Por ejemplo, pongamos el Frente Amplio logra, porque para ellos es altamente conveniente una asociación de partidos. Pero ¿qué pasa en el caso puntual? Por ejemplo, el Partido Comunista no se asocia con nadie. Resulta que, en definitiva, nosotros que tenemos más diputados eventualmente que cualquier de los partidos que están en esa asociación, termina siendo postergado. Justamente el efecto es al revés. Es decir, los que tenemos más votos terminamos siendo perjudicados por la asociación de partidos si nosotros no nos asociamos con otros partidos. Es decir, si nosotros decimos no asociarnos con otros partidos, nuestros 8 parlamentarios son, por supuesto, menos que la asociación de partidos que logra formar, por ejemplo, el Frente Amplio. Y nosotros somos, ahora sí, nosotros que le correspondía haber estado en comisiones distintas, terminamos siendo nosotros los relegados a comisiones menores. ¿Ah? Pregunto si no se produce ese efecto, porque al final del día se produce claramente, claro, todo dice que se produce igual. Muy bien. No necesariamente, pero se puede producir. Entonces somos mayoría más que cualquiera de los partidos integrantes de la asociación, pero resulta que... Diputado Arturo Esquella. Este es un tema bien importante para repasar cómo es en la práctica el mecanismo hoy día. O sea, no sé si hacemos un resumen. Para hacer la elección y para ver quiénes llenan los cupos actualmente, se toman las 25 comisiones, se establecen y hagámoslo figurativamente, digamos, en una nómina sin nombre, se ponen las 25, se va a el número de diputados electos por partido político, en este caso Renovación Nacional sacó el máximo, que es 36. Primero, en realidad, las 25 comisiones se multiplican por el número de miembros de cada una de ellas, 13, eso da 200 y tanto. 325, y después los 36 se ve en el fondo cuál es la proporción que tienen en esos 325. Entonces, y acá nos da, coincide exacto en el fondo que nos va a servir para hacer el ejercicio de que Renovación Nacional podría llenar con 3 cupos cada una de las 25 comisiones, porque en el fondo uno no puede llegar y llenar para abajo, tiene que ir llenando para el lado. Y el partido político que más sacó, en el fondo le va poniendo el nombre a la comisión, el orden de prelación de las comisiones. No, el partido político, hoy día. No estoy metiéndome todavía en la propuesta. Entonces, luego, una vez que termina el partido político con mayor número de diputados, viene el segundo, que en este caso son los 30 de la UDI. Vamos llenando. Después viene el tercero, que en este caso es el Partido Socialista. En fin, bueno, y así hasta llegar hasta el número 13 de la comisión número 25. ¿Qué es lo que podría pasar con la propuesta? Es que se alteren el orden de prelación en el llenado, que a priori es evidentemente afectar el derecho de algunos que por sí mismos eran más que otros chicos. Espérate. Pero en términos prácticos, si es que uno ve cómo, si es que hacemos ejercicio, no hay mayores cambios más que en uno o en dos. Yo creo que el principal partido que sería afectado sería el Partido Socialista, porque en el fondo, suponiendo que logran un acuerdo todo el Frente Amplio y pasan a estar en un tercer bloque, bueno, y suponiendo también que Chile Vamos no llega a ningún acuerdo, porque también podríamos ponernos de acuerdo nosotros en los tres, o el Partido Socialista también podría buscar una asociación en otro. En fin. Colega, sí, no, colega,
describiste el funcionamiento. Más o menos eso, en el fondo. Muy bien. Pero en términos prácticos, cuando uno lo lleva a un Excel, es muy marginal en el fondo la diferencia. Don Marcos. El abogado, el colega Ruz, le dice en algún minuto el bloque y se corrigen, me llamó la atención. ¿Quién va a elegir? ¿Los partidos? El partido político. No, que él pensaba que yo estaba hablando de la indicación. Claro. Yo estaba hablando solo de cómo... Antes de darle la palabra al diputado Jackson, yo quisiera plantear también un par de consultas. Una de principio que tiene que ver cómo se estructura el sistema político en general. En la célula base de todo nuestro sistema político son los partidos políticos. A nivel de presentación de candidatura, a nivel de elección de bancada, etcétera. Todo es en base a partidos políticos porque son las organizaciones que hace la ciudadanía más estables que hay. Y los parlamentarios que llegan acá, algunos creerán que son por sus cualidades personales, pero en general hay un fuerte componente en la elección que tiene que ver con la pertenencia a un partido político. Por consiguiente, esta norma que establece que la distribución de comisiones se hace en relación a la proporcionalidad que tiene cada partido político representado en la Cámara, tiene una base muy sólida y muy fuerte, que yo creo que hay que tender a mantener, salvo que la propuesta distinta sea mucho mejor, más justa para todos y tenga mucho más beneficios para todos. Eso fue más o menos lo que discutimos en la subcomisión de reglamento. Es una situación que un poquito extraña a nuestra legislación, asumir este tipo de asociaciones sin definir cuánto permanecen, con qué solidez se arman, no sabemos si son electorales, políticas, pero bueno, lo que hay hoy día es que se distribuyen en base a la proporcionalidad de los partidos políticos y eso me parece muy justo. Segundo, este tema no es inocuo. Como dice don Mario, que hay un pequeño matiz, según los cálculos que nosotros vimos en la subcomisión de reglamento, la aplicación del artículo 216 actual establece una conformación base de las 25 comisiones de acuerdo a la integración que cada partido tiene según su cantidad de parlamentarios. Esa es bastante justa, me parece a mí, donde privilegia a los que tienen más parlamentarios y posterga a los que tienen menos. Es el principio de la vida y que en democracia se llama principio de la mayoría. Y aquí se quiere establecer un factor correctivo en base a alianza. Ese factor correctivo produciría que en las primeras 15 de las 25 comisiones entrarían a tener la asociación que pretende el diputado Jackson, el Frente Amplio, no un componente, no un integrante, que ya tiene por RD, porque RD, por así decirlo, es un partido grande, sino que se agregaría un segundo cupo en las primeras 15 comisiones que hoy día en la conformación original no tiene. Ese segundo cupo no es adicional, sino que alguien tiene que ceder ese cupo, alguien tiene que perderlo, y probablemente lo perdería el Partido Socialista u otros partidos. Yo no tengo muchas razones para poder perjudicar a mi partido político, circunstancia que tiene una de las bancadas individuales, bancadas individuales más grandes. Y tercero, siempre hay un factor correctivo en esto, para resolver problemas que tienen alguna justicia, y eso existe y se ha usado siempre, que es el acuerdo político. Eso ha permitido que muchos partidos que naturalmente no tienen la representación suficiente para estar en las primeras 15 comisiones, estén. Y eso lo hacen vía acuerdo político. Y podría producirse el mismo resultado que se quiere acá, pero por vía acuerdo político. Y en eso no hay ninguna limitación, sino entera libertad. Que sea por secretaría, es otra cosa, y eso es lo que estamos discutiendo hoy día. Diputado Jackson. Sí, presidente, a ver, son varias preguntas. Voy a tratar de responderlas todas porque creo que hay mucha confusión sobre cómo funciona y cómo opera el sistema. Yo sé que es primera vez que es mi primer periodo, pero me he metido bastante en cómo, la verdad, en la práctica parlamentaria y cómo es lo que dice el reglamento. Hay una práctica parlamentaria que se toma la facultad a la Secretaría, pero que no es reglamentaria, que es hacer este orden. Hacer esta delegación y este orden ficticio es una atribución que se toma a la Secretaría que no debería, ¿no? Es algo no reglamentario. Por lo tanto, cuando el proceso que describe el diputado Esquella es algo que no está en el reglamento. Esto de ir ordenando las 15 comisiones y es el supuesto por el cual alguien... No, por eso, es lo que se hace. Es una descripción, pero
el ordenamiento y por lo tanto la predisposición visual del piso del acuerdo político es algo ficticio. Es una práctica parlamentaria, pero no es algo que se apega al reglamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que todo esto se ordena por el acuerdo de mayoría. Entonces, ¿qué es lo que hace esta indicación? Lo que intenta es resguardar, ¿no?, el principio de proporcionalidad, sobre todo para los que queden en la minoría, no en el acuerdo de mayoría. Por lo tanto, cuando se dice el acuerdo político, claro, todo puede arreglarse por el acuerdo político, pero el que queda fuera de ese acuerdo político, en la minoría, no en los 78, sino en la minoría, puede quedar relegado separadamente a las comisiones que se quiera, que la mayoría quiera, y por lo tanto no les permite agruparse y ocupar la proporcionalidad que como coalición, incluso habiendo sido electos en una misma elección, puedan estar representados en un paquete completo. Entonces acá se estaría, el diputado Leo Soto pregunta, los partidos políticos sí son la base del sistema electoral, ¿no?, pero también están las coaliciones. Sin ir más lejos, pero acá igual me gustaría que ocupáramos ojalá el principio de Rawls, no el velo de la ignorancia, como si es que nosotros no estuviéramos viendo cuál es la distribución, pero sé que en política lamentablemente es muy difícil desapegarse de los privilegios o desventajas que uno pueda tener, ¿no? Y eso es algo objetivo, pero me gustaría que lo pensáramos así. Las personas que fueron electas, por ejemplo, en el Frente Amplio, fueron electas también, aunque no sean de nuestro partido, con votos de nuestro partido. Porque el sistema permite que nuestros votos, la gente que adhirió a nuestro proyecto, se sumen a otro voto y por lo tanto generen el sistema proporcional. Esos votos que son de coalición y que por lo tanto la coalición está representada a través de la persona que obtuvo la mayoría, acá no van a tener la posibilidad de agruparse, agrupar intereses para poder tener la representatividad en todo el sistema, en el caso de no estar en un acuerdo de mayoría. Y para la preocupación de todas las personas que están acá, una pregunta que hizo don Marco, también la pregunta que hizo el diputado Gutiérrez. El diputado Gutiérrez hizo la pregunta de qué pasa si es que uno no está... Esto no afecta en nada, pero de verdad, en nada la proporcionalidad de las personas que logran, si es que es más grande o más chico, da lo mismo el acuerdo. Lo importante es cuán cerca estás del múltiplo de 12. No importa si es que tienes 60 parlamentarios o si tienes 15. Lo que importa simplemente es cuán cerca o lejos estás del múltiplo de 12. Eso es toda la importancia. O sea, si es que ustedes dicen, no, nos vamos a agrupar toda la oposición, por ejemplo, y vamos a hacer un bloque gigante y podríamos pasar a llevar... No es así. Solo tú pasas, o sea, no pasas a llevar a nadie. Solamente cuando llegas a 12, si tú tienes 13, tienes la misma importancia proporcional que si tienes 1. Porque los otros 12 ya tienes un diputado por comisión. El siguiente, es decir, el resto, es el que empieza a competir con los otros, ¿no? Eso creo que se entienda, porque no tiene que ver con el número. Tiene que ver con el resto al dividir por 12. ¿Ya? Eso es lo que yo creo que no se entiende, y por lo tanto hay quienes dicen, no, pero si es que nosotros nos quedamos en desventaja numérica, da lo mismo la desventaja numérica, lo que importa es cuán cerca o cuán lejos estás del múltiplo de 12. Entonces, se puede dar una paradoja, que quienes fuimos como coalición que nos permite la ley electoral, ¿no?, y sumamos cierta cantidad de votos agregados para obtener una representación parlamentaria, imaginémonos el absurdo, tenemos 24 parlamentarios, estamos cerca, pero imaginemos, tenemos 24 parlamentarios electos en 24 partidos políticos distintos. Les voy a poner el ejemplo extremo. Y se puede dar la situación que en el caso de esa coalición, que proporcionalmente 24 significa 2 espacios en todas las comisiones, el acuerdo de mayoría los excluya y los deje relegados a 5 comisiones, a 6 comisiones, pero la mitad para atrás. Los puede dejar en 12 o 13 comisiones separadas y por lo tanto no tener acceso, y yo creo que sería un absurdo, ¿no? Sería un contrasentido. El reglamento actual permite eso, y lo peor de todo es que el reglamento actual no incorpora a los independientes. Es una práctica parlamentaria, pero si nos vamos a pegar a la ley, o sea, al reglamento tal cual como es, deja a todos los independientes, los que fueron electos sin partido político, absolutamente excluidos de cualquier conformación. Entonces, a mí me parece que este reglamento no se adecúa al sistema electoral que tenemos, que es un sistema que favorece coaliciones. Si tuviéramos un sistema que solo permite partidos, ahí sería distinto, pero teniendo una composición, por ejemplo, no sé, Marisela Santibáñez, electa de una coalición, una sola persona. Si es que no está en acuerdo de mayoría, puede quedar relegada a cualquier comisión y no tiene la posibilidad de ampararse en una asociación que permita, por ejemplo, defender aquellos intereses que quiera en alguna comisión. Y por lo tanto se empieza a romper el principio de la mayoría. Y uno dirá, bueno, pero no hay mayoría. Bueno, pero para la mayoría de la Cámara también se permite hacer una asociación que no tenga que ver con la coalición política. Entonces uno diría, bueno, si es que nadie tiene mayoría, entonces ¿por qué se permite que haya una votación de mayoría en la composición de la mesa? Y es precisamente
porque se intenta favorecer el acuerdo político que concite una mayoría, ¿no? Que refleje eso. Entonces, a mí me parece del todo coherente con el sistema político actual el que podamos proteger a las minorías a través de la proporcionalidad que significa sus votos. Y no tiene que ver con el tamaño, insisto, para eliminar algunos fantasmas que están acá, sino que tiene que ver con el múltiplo de 12, para que quede bien claro eso. Y para despejar una última preocupación, es que la tabla, de verdad, la tabla que presenta Miguel Landero y se la propone a quienes tienen la mayoría, no tiene ningún asidero en la realidad, por lo tanto no existe un ceder inicialmente, porque ese inicialmente está dado por el acuerdo de mayoría, que ya incorpora el acuerdo político, ¿ya? Entonces no hay tal cosa como ceder. El punto cero está mal definido, porque el punto cero es algo administrativo que el secretario se toma una atribución que no debería tener. Y eso es lo que genera la percepción de que se pierde o se cede, ¿no? Eso. Le ofrezco la palabra al diputado Hugo Gutiérrez, que me ha solicitado la palabra. Diputado Hugo Gutiérrez. No, yo creo que primero aclarar que acá no hacemos ficción, acá hay prácticas parlamentarias que también orientan el trabajo de la Cámara. Los precedentes, porque no sean obligatorios, sin duda permite ir construyendo el reglamento y construyendo la actividad de la Cámara. Hay muchos temas que se resuelven por mayoría y ahí quedan como precedentes y uno recurre a ellos para resolver problemas. Pero también está el principio, acá hay dos principios, el principio de preferencia y el principio de mayoría. El principio de preferencia hace que ciertamente haya ciertas comisiones que son más valoradas, ¿verdad? Y este principio de preferencia es un principio que obviamente guía el actuar de la política. Es decir, todos quieren estar en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Constitución. Entonces, lo que yo le preguntaba efectivamente acá al asesor, creo que Landero hizo el análisis de las dos propuestas, el Frente Amplio como bloque, o cada uno de los partidos. Entonces, como partido individual, el Frente Amplio, es decir, el Frente Amplio tenía 2 integrantes en todas las comisiones. ¿Ah? ¿Sí? Así, ¿cierto? Pero como si no es como Frente Amplio, tiene 1. Y en las 2 más importantes, RD, ¿cierto? Entonces, obviamente, claro, eso produce un desplazamiento. Porque si van como Frente Amplio y tienen 2 por cada comisión, va a tener que desplazar. ¿Verdad? Desplaza, ¿no? Es decir, no es que no queramos, va a producir. Eso lo hizo ya, ese estudio lo hizo ya Landero. ¿Ah? Entonces, claro, ese desplazamiento va en perjuicio de los que no están o no quieren ir, o quieren seguir como partido político y no ir necesariamente a unirse a otros partidos para desplazar al otro, porque al final del día se volvería todo esto asociarse para desplazar. Y no estaríamos respetando, efectivamente aquí hay una regla de mayoría. A nosotros sacamos 8 diputados, otros sacaron 30 diputados, otros sacaron 20. Bueno, uno sabe que el pueblo opinó y el pueblo eligió. Y acá estamos instalados, entonces no voy a, porque al final del día lo artificioso sería que yo altere lo que el pueblo señaló con su votación, lo puedo cambiar con los acuerdos estos de formar asociaciones de partidos para poder, entonces al final del día termino también yo haciendo algo ficticio de la que la realidad no me dio. Si soy uno, bueno, soy un diputado de un partido. Entonces, claro, no pretendo unirme con otros tantos. Yo preferiría en ese caso entonces privilegiar a los independientes. ¿Verdad? Pero no, porque al final del día acá estamos favoreciendo a los partidos que sacan que unidos todos pueden, claro, desplazar. Entonces yo creo que aquí hay algo que también podría perjudicar a otros partidos que sacan mayor número de diputados. Eventualmente, en la fórmula que hizo Landero, porque Landero hizo los 2 estudios y efectivamente produce desplazamiento. Yo no sé si al menos, si lo hizo, y si es así, bueno, ahí está ya la respuesta, creo yo. Muy bien. Gracias, diputado Gutiérrez. Diputado Osvaldo Andrade y después el diputado Raquel. Presidente, tengo un problema práctico. Me está esperando un ministro, un preministro. Y tengo un compromiso de conversar con él porque quiero colaborar con la gestión de ese preministro, no necesariamente. Entonces, quiero solamente señalar lo siguiente. Mire, en esta discusión siempre subyacen cosas que no se expresan. Y yo no cometeré la torpeza, toda vez que dejo de ser parlamentario, de expresar aquellas cosas que no se expresan. Pero quiero decirle derechamente que a mí me parece que la propuesta que se hace es una propuesta que atenta contra lo que fueron las elecciones. Y con la representación que las elecciones recientemente desarrolladas se expresaron una vocación ciudadana.
El Partido Socialista concurrió como partido. No, como partido. El Partido Socialista eligió lo que eligió, por supuesto, porque fue en una lista que tenía afinidad política. Y sobre esa base tiene un resultado. Cualquier reforma de carácter administrativo que afecte ese interés, creo que afecta una representación ciudadana. Entonces, si todos se quieren juntar y se suman, a mí me parece muy bien, pero que sea para todos. Y en consecuencia, si es para todos, hagamos una construcción de un acuerdo previo entonces. No es que lo que pasa en esta cosa de la política, que uno va haciendo acuerdos parciales y de repente cuando llega al acuerdo que importa, todo lo que tiene acordado terminó dejando una amarra de tal naturaleza que el último, el que importa, se hace muy inviable. Porque el estímulo ha ido desapareciendo con acuerdos parciales. Y no estoy hablando en ningún lenguaje críptico, porque no es mi característica. Estoy hablando de cuestiones súper concretas. Entonces, tengo esta dificultad, presidente. Le rogaría que, si lo va a votar, lo vote al tiro, y si no, tenga la paciencia de que voy a excusarme con el ministro del presidente Piñera y volvería a votar inmediatamente. Bueno, hay algunas palabras pedidas. Nos quedan 15 minutos, y diputado, lo vamos a llamar si es que hay que votar. Diputado Jorge Rackbet. A ver, nosotros hemos sufrido esta situación como partido. Si la situación también hemos sido minoría, entonces uno también entiende esta situación. Aquí una de las palabras que yo he escuchado en esta sesión de hoy día es ubicar o propender a conseguir gobernabilidad respecto a este tema. Yo creo que el principal argumento que tiene justamente el diputado Jackson va en ese sentido, en poder avanzar en ese aspecto. Nosotros estamos dispuestos a discutir este tema, pero creo yo verlo en marzo y no ahora. Creo yo que es una buena alternativa, hay que analizarla con frialdad. Es una alternativa que nosotros podemos pensarla para discutirla en marzo y votarla ahí, porque creo yo que le da cierta estabilidad a justamente las mismas propuestas que se han expresado acá respecto a este tema. Así que quisiera, además, cosa que quiera complementar, Marcos Rivero. Una pregunta al Consulta que quieren hacerla. Don Marcos. Micrófono. La base del micrófono está. Que no me importa, es que no me preocupa mucho que no... Ahí está, ya, listo. Disculpa, ¿me escuchas ahí? Okay. Ya. Diputado Jackson, disculpe. Es que hay un punto de razón del diputado Andrade, que es cuál es la extensión de esta confederación o de esta asociación de partidos. Porque pueden ser sin límites y constituirse para el solo efecto de participar en esta discusión. Entonces, eso también, ojo, que puede provocar resultados finalmente distintos. Yo creo que lo más importante es que efectivamente una sensibilidad, partido, movimiento de alguna naturaleza tenga expresión en las comisiones importantes. Lo decía el diputado Raggio, nosotros hemos tenido dificultades para cubrir las comisiones relevantes porque tenemos pocos cupos o no tenemos ninguno, muchas veces. Entonces, nosotros nos solidarizamos con esa parte. Y a raíz de la experiencia que dice Mario, yo les puedo decir que con el actual sistema, cuando de un partido se va a otro partido o a un comité independiente, el problema no lo tiene solamente el comité independiente y el partido del que se fue el diputado. Se produce un recálculo completo. No es claro que el partido que pierde un diputado sea el que pierde los cupos en las comisiones. Hay que echar a andar de nuevo todo. Entonces, estamos con un sistema que no está resolviendo bien las naturales movilidades que se producen de diputados y de movimientos políticos. Entonces, yo sustento lo que dice el diputado Raggio. Creo que este es un tema re importante. Yo creo que nosotros debiéramos asumir un compromiso de tratarlo, porque también el diputado Jackson puede pensar que uno lo dilata con el afán de perpetuarlo. No. Debiéramos asumir un compromiso de resolver este asunto en una reforma reglamentaria a partir del mes de marzo próximo. Diputado Gutiérrez, después le doy la palabra al diputado Jackson. Presidente, mire, yo concuerdo con lo que está señalando RN en cuanto a poder darle un mayor análisis y reflexión al punto.
Y creo que ves también la posibilidad, bueno, lamentablemente no está Landero y nadie, si las comisiones subieran de 13 a 15, ¿podría dársele solución a este problema de que todos estuviesen debidamente representados con lo que representan como partido dentro de cada comisión? ¿Por qué podíamos hacer una modificación de subir la comisión de 3 a 15 y ya todo este problema de que no están en los partidos, en las comisiones principales, podrían estarlo? Porque la idea es que en cada comisión esté la mirada, al final del día, porque uno quiere que estén. Que estemos. Lo están. No, lo están, sí, claro. Están. No Pero es que no claro, estén. pero el tema es que el reglamento no puede ayudar, o no sé si le corresponderá que un reglamento de la Cámara de Diputados tenga que ayudar a los partidos en sus problemáticas internas. Porque si es para eso, entonces yo creo que la política está muy de más, entonces el reglamento es para imponerle algo. ¿Ah? Entonces yo creo que hay problemas que pueden querer resolver el Frente Amplio, que es una coalición de muchos partidos que quieren resolverlo, porque si no, lo único que están en las comisiones principales es RD y no los otros partidos, y los otros partidos también decir, ¿y ustedes por qué solamente están ustedes? Entonces ellos van a tener que responderle que somos los más. ¿Ah? Es decir, la respuesta que nosotros estamos dando a Giorgio tendría que él dárselo internamente a los otros partidos, decirle que nosotros somos la mayoría, pues ustedes son la vez. Por eso nosotros estamos en Hacienda, estamos en Constitución, estamos aquí, estamos allá. Claro, yo entiendo que esa respuesta tampoco es agradable para RD dársela al resto de sus partidos del Frente Amplio. Ahora, si este reglamento para solucionar esos problemas internos, pues yo no sé, no lo tengo claro, pero lo que tengo claro es que efectivamente los partidos del Frente Amplio deberían estar también en una comisión para poder tener opinión. Y en ese sentido, sí, lamentablemente no hay nadie de la Secretaría, pero, sí, pues está Mario, Mario se fue, está el compañero, le llegó, no, para que acotemos, veamos si es posible que si aumentamos de 3 a 15 se solucionen los problemas, y tienen toda representación. Una propuesta al término, breve porque nos quedan 12 minutos, 10 minutos. Sí. Diputado Jackson. Presidente, este es un tema bastante importante que no creo que tenga que ver con, insisto, la distribución actual después de noviembre. Esto tiene que ver, y yo le garantizo que si es que llegamos a marzo, después con los intereses resueltos, todo les va a parecer que hay algo razonable, porque no hay nada en juego. Entonces, eso es lo que quizás puede ser un poco ahora contradictorio, porque yo creo que todos están motivados por los intereses de cómo salen parados, pero lo peor de todo es que ese cómo están parados está profundamente desinformado. Por ejemplo, el diputado Gutiérrez decía, el Partido Comunista está en las primeras 15 y se imagina que la primera va a ser Constitución, la segunda Hacienda, no sé qué, que es una construcción, insisto, ficticia de cómo opera. Si es que está en minoría, no, voy a ir a algo, no, de verdad. No, a lo que voy, es que si es que... Es que hablé con... Quiero hacer el punto. Si es que el Partido Comunista, por ejemplo, para dar un ejemplo, si es que el Partido Comunista no concurre al acuerdo de mayoría, puede quedar fuera de Hacienda, Constitución, por eso, entonces no está distribuido ya, no es como que ya tengan un cupo por el solo hecho de tener 8. Es porque está considerado que van a formar parte de un acuerdo de mayoría, cosa que hoy día no está garantizado, ni que nosotros, ni que ellos, ni que uno ni otro estén en un acuerdo de mayoría. Por lo tanto, un resguardo para la proporcionalidad es el hecho de tener la posibilidad de agruparse y tener la proporcionalidad justa, y que el problema, por último, lo soluciones con las personas que te sientes más cercano y te sientes afín. Entonces, lo que estamos generando con esto es una incertidumbre para todos los, por ejemplo, Evópoli. Hoy día Evópoli, me imagina, si es que no están en un acuerdo de mayoría, los pueden relegar a las 12 comisiones menos relevantes o menos apetecidas de la Cámara, ¿ya? Y eso yo no creo que sea razonable. Ellos deberían poder agruparse con otro y juntar un múltiplo de 12. ¿Sí? Eso es lo que importa, que las minorías que no quedan en el acuerdo de mayoría, los partidos que no quedan en el acuerdo de mayoría y que no logran llegar a los 12, pueden llegar a los 12 para que puedan ellos mismos representar hacia el futuro. Entonces, no tiene que ver con un partido o por otro. Pero es que no importa el número grande, lo que importa es el múltiplo de 12. Eso es lo que no se logra entender. De verdad, eso es lo que importa. Tenemos que tomar decisiones. Diputado Esquella, voy a hacer una propuesta. Una pregunta más bien. Presidente, yo encuentro interesante la idea de revisar más profundamente todavía. ¿Por qué 13 y no 15? ¿Por qué estas 25 comisiones y no 15?
porque hay varias que sabemos que las hicieron por hacerle el punto al que la propuso en algún momento y son absurdos, que perfectamente podrían fusionarse. Las que me toca a mí, por ejemplo, Seguridad Ciudadana y Constitución, siempre está el típico problema que al final del día son de competencia de Constitución, lo mismo con familia, derechos humanos. O sea, hay que hacer un análisis un poco más profundo. Cuando nosotros en el procedimiento de esta sesión hemos dicho algunas cosas para marzo, otras las resolvemos al tiro y no hemos agarrado el moño en eso, al final es una lesera porque todo es para marzo. Si ya no estuvo en la tabla de hoy día, por eso, pero eso ya es marzo y podemos estarlo discutiendo en esos días y al final el sacar las cosas al tiro no tiene ninguna incidencia. De cualquier forma ya no se votó en la sala y ya no, me da la impresión, ya no surtió efecto desde el 11 de marzo en adelante. Eso lo encuentro poco probable. Así que yo bajaría la revolución en ese sentido y tomémonos el tiempo para llegar a una buena solución. Okay. La pregunta que les quiero hacer, a pocos minutos de concluir este trabajo de esta comisión, es que si estamos en condiciones de tomar una decisión en esta materia. Esto no es tan adjetivo, ni accesorio, ni periférico. Tiene que ver con la estructuración, o por lo menos con el piso inicial de estructuración de las comisiones. Y eso tiene que ver con poder. Y claramente hay algunos que ganan y otros que pierden. No es inocuo como se pretende decir. Por lo tanto, yo creo que no estaríamos en condiciones de resolverlo ahora. Eso por lo menos fue la opinión de la subcomisión de reglamento, que requiere un tratamiento mayor. Lo del aumento de la cantidad de integrantes por comisiones me parece súper interesante, pero hay que trabajarlo, hay que verlo con mayor fondo. La pregunta que le hago, ¿estamos en condiciones de resolver esto o lo postergamos a marzo? Yo creo que hay que hacer un ejercicio. Pero muy corto, ¿estamos en condiciones de resolverlo o lo postergamos a marzo? Marzo. No, a ver, pero son ciento y tantas modificaciones, y cerca de la mitad son las que estamos resolviendo con un esfuerzo bastante importante durante varios días y recogiendo el trabajo que se hizo en la subcomisión de reglamento que duró 1 año y medio. Y eso es lo que estamos tratando de rescatar y el resto no lo vamos a decir que no, sino que lo vamos a continuar en marzo con mayores propuestas, con mayor debate y con más tiempo. ¿Sí? No. Bueno, es la idea, colegas, que lo que hemos aprobado ahora, que ha sido un esfuerzo bien relevante y yo se lo agradezco, podamos someterlo a votación lo antes posible. Yo no sé, ahora no se puede, pero probablemente la primera sesión de marzo podría ser. Y con el compromiso de continuar trabajando todo el resto de las propuestas que necesitan un mayor fondo y un mayor debate. ¿Estaríamos en condiciones? Bueno, votémoslo. Yo les pediría que... Ese ejercicio que haces tú de la proporción de Miguel Landero, es bueno que lo venga a expresar también. Y tú... Por último, que los primeros días podrá sesionar esta comisión los primeros días de marzo antes de mandarlo a la sala. Bueno, eso, sí, claro, eso, bueno, a ver, la comisión va a continuar trabajando esto en materia, pero a partir de marzo, yo no sé si voy a presidirla porque el diputado Fachadín es el presidente de la comisión, pero mi compromiso por lo menos es seguir trabajando esto como lo hicimos durante 1 año y medio. ¿Ah? Y las propuestas que queden pendientes, sobre todo, por ejemplo, esta de aumentar la cantidad de miembros por comisión, me gustaría ver un cuadrito que pudiéramos revisarlo. ¿Sí? Está convocado, señor secretario, los primeros días de marzo a la comisión. ¿Ah? Por lo pronto, colegas, por lo pronto, yo les voy a pedir que lo que hemos aprobado podamos ya someterlo a la sala de la Cámara. Lo que hemos aprobado, este paquete express. ¿Sí? ¿Les parece? Muy bien. Queda aprobado. Diputado informante, diputado Arturo Esquella. Usted es diputado informante. Muy bien. Por lo que hemos acordado. Usted se mantiene, diputado Esquella. Ahí veremos si lo colocan en sala. Sí. Estamos listos. Habiéndose cumplido... No. Presidente, lo que usted dijo con respecto a lo de estudiar, lo que le diga a la Secretaría de estudiar el aumento de los diputados por comisión de 13 a 15, para que haga el ejercicio. Y ahí solucionamos el problema de ellos y nos evitamos toda esta discusión. Fue bien claro, la Secretaría va a recibir todas las propuestas, incluyendo esta de aumento de número de comisiones, que me parece que es razonable, con los cuadros explicativos de la situación del antes y el después. Para poder revisarlo a continuación en marzo. El acuerdo que hemos adoptado en este esfuerzo que hicimos ahora sí ha quedado cerrado como paquete de acuerdo express para poder someterse a la votación de la sala.
porque algunas de las normas son necesarias para funcionar el 11 de marzo. ¿Estamos bien? Ok. Lo que nosotros lo que nosotros ya aprobamos va a ir con un informe, eso es lo que quiero aclarar. Lo acabamos de acordar. Lo acabamos de acordar. A ver, colega, yo le reitero lo que hemos hecho durante todos estos días. Oye, les recuerdo lo que hemos hecho durante todos estos días. Definimos varias materias que tenían que tener un trato preferente de aprobación, porque tiene que ver con adecuar las cosas al nuevo Parlamento. Entre ellas aumentamos los tiempos de la orden del día, hicimos varias adecuaciones. Y esas lo dijimos desde el primer momento, fue una metodología que establecemos. Incluso se iban a presentar hoy día a la sala en la sesión que continúa ahora. Ahora, hicimos un esfuerzo de avanzar lo más posible, que no es el esfuerzo final, porque vamos a continuar trabajando en el reglamento. Pero este paquete, por lo menos, que es muy necesario, lo que acordamos es someterlo a la votación de la sala cuando ellos estimen conveniente. ¿Sí? Y diputado informante, el mismo diputado Esquey. Muy bien. No. Sí, está lo que pasa es que yo tengo, si no me equivoco, tengo entendido que los comités acordaron tener sesión de sala el lunes 5 de la tarde, el martes 6 en la mañana. Y el miércoles... Esa es la de clausura. No, al parecer se va a hacer aquí también. Vamos a operar solo aquí en Valparaíso, porque va a quedar el jueves pendiente para que terminen los trabajos de la sala. Entonces, a mí me parece que si se ha podido avanzar en estos temas, que podamos destinar y pedir autorización para sesionar la comisión una vez el lunes en la tarde, paralelamente con la sala. Yo en eso me ciño lo que digan los acuerdos de comité, pero yo quisiera cerrar el trabajo que hemos hecho con mucho esfuerzo de 1 año y medio y lo cerramos tal como está, y eso es lo que lo aprobamos ya. Diputado Andrade. Presidente, usted sometió, perdón, Sí. si me lo escuchamos, porque después usted sometió a esta comisión hace un momento atrás la siguiente decisión, que lo que hasta ahora está acordado se empaquete, perdóname la expresión, y se pueda rendir a la sala lo antes posible. Lo antes posible. Lo antes cuando digan. Perdón, pero le ruego que no escuche. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos? Es que no nos escuchamos y después no sabemos lo que aprobamos. Bueno, pero sí. No. ¿Cómo no va a estar de acuerdo si todavía no sabe lo que voy a decir? Yo entiendo que esa es una característica. Probablemente la nueva política tiene esas características, los viejos no. Segundo, ¿sabe cuál es el problema? Pero quedamos un montón de cosas pendientes. Esas cosas pendientes entiendo que se van a volver a tratar desde el lunes en adelante. ¿Sabe cuál es la dificultad que tenemos y por qué es viable la propuesta que ha hecho el presidente y que se tocó la campana? Y entiendo que el reglamento eso sí lo establece. No sé si el sonido de la campana, pero la campana. Es que podemos tener la siguiente dificultad, que si el día lunes, respecto a los temas que dan quedando pendientes, no tuviésemos acuerdo en eso y circunscribiéramos lo ya avanzado en que sí ya hemos tenido acuerdo, ¿cierto? Porque la propuesta, y surge nuevamente la dificultad reglamentaria, que no hay disposición para que el informe previamente, que fue lo que nos sucedió y que impide que hoy día conozcamos aquello, otra vez esto se va a trabar y el nuevo Parlamento va ya a empezar a funcionar. Entonces lo que hemos hecho es un tema súper práctico. Lo que hemos acordado, que son cuestiones en general de mero trámite, ya, se empaquetan, se dan cuenta. Si puede ser en la primera sesión de marzo, perfecto. Eso no es obstáculo para que la comisión se haga cargo de aquellas cosas que quedaron pendientes y que no están en el paquete. Es tan simple como eso. Muy bien. Colegas, lo aprobamos y ha concluido el tiempo de funcionamiento de la sesión. Esta se levanta. Gracias.